parábolas más hermosas que yo he leído en la Biblia. Y hay muchas pinturas sobre esta parábola del buen pastor. Aquí estamos frente a la parábola del buen pastor, que también se encuentra en Mateo. Y yo creo que la dirección de esta parábola y la enseñanza es súper clara. Hay una oveja que se pierde y el buen pastor es tan buen pastor que va, la busca y la encuentra y se goza por encontrarla. Hace muchos años atrás, de hecho hace 11 años atrás, se perdió una niña en Portugal. No sé si se acuerdan, Madeleine McCann. ¿Se acuerda esa noticia? Bueno, todavía no la encuentran. Y ya se han gastado cerca de 15 millones de dólares en la búsqueda de esta niña. Imagínense todo lo que han invertido sus padres, las autoridades, para poder encontrar a esta niña y todavía no hay resultados. Y estuve leyendo las noticias más actuales del año 2018, que es la última investigación, y en definitiva no hay nada. No hay nada, no se sabe nada de la niña. Nada, pero nada, nada. Solamente hay teorías. Y siguen teorías. Yo le quiero poner en una situación muy incómoda. Y una situación que probablemente usted y yo nunca hemos vivido. Pero ¿cómo sería perder a alguien querido? No estoy hablando de muerte. Estoy hablando de perder. Se perdió una persona. Se extravió. Pasó una semana, pasó un mes, pasó un año. Y no sabemos nada de esa persona. Un día salió de su casa a trabajar y se pierde alguien muy amado para nosotros. Yo creo que la angustia, el dolor, la tristeza, la desesperación debe ser pero terrible. Debe ser terrible lo que sentían sus padres de esta niña que han pasado 11 años y todavía no la encuentran. Actualmente ella tendría 15 años. Imagínense, se han perdido toda la vida de esa niña. ¿Y por qué le pongo en esta situación? Porque estamos frente a la parábola de una perdición. Vemos una oveja que se pierde. Y a veces leemos esto algo de muy superficial. Y porque es un animal no le tomamos el peso de lo que significa perder algo. O de lo que es perderse. Pero aquí el Señor está dando una enseñanza tremenda del amor, de la misericordia y del cariño, del afecto que tiene con sus hijos. De eso es lo que trata la predicación hoy, de un amor violento de Dios. Dios ama de forma violenta. ¿Por qué yo le digo violento a esto? Porque nuestra cultura nos dice ama si te aman. ¿Has escuchado esa frase? Si no te hace feliz, entonces no sirve. ¿Has escuchado esa frase hoy en día? Pero uno no ama para ser feliz. Uno ama porque necesita amar. Los seres humanos fuimos creados para amar. Y nosotros necesitamos amar. Lo hacemos por una necesidad. La Biblia es clara con esto. La Biblia dice que Dios no espera nada de nosotros. Dios no espera que usted sea especial. Dios no espera que usted sea el mejor de todos. Dios le ama porque simplemente es usted. Por nada más. Ese es el amor que hoy vamos a analizar en este pasaje. Y me gustaría que entendiéramos algunas cosas del contexto. Jesús está enseñando una serie de parábolas. Parábolas son enseñanzas difíciles de comprender. Y Jesús lo hace a propósito. Por una enseñanza muy especial, por un objetivo muy, muy especial. Y es que las ovejas escuchan la voz del pastor. Quien no entiende una parábola probablemente no es oveja del buen pastor. Los que sí entienden las parábolas son ovejas del buen pastor. Y Jesús está usando esta enseñanza para hacer un filtro. Quienes son sus ovejas y quienes no son sus ovejas. Y viene de una serie de estas parábolas. Entonces llega el capítulo 15. Después de enfrentarse a los fariseos, de enfrentarse a los escribas, con estas parábolas llega el capítulo 15. Y esta parábola la esparce con fariseos, con sus discípulos y pecadores. ¿Qué dice el versículo 1? Dice que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. O sea, habían tres públicos. Estaban los discípulos de Jesús, estaban los fariseos, que dicen que estaban murmurando, y están los publicanos y los pecadores. Ese es el contexto de esta parábola. Y Jesús es un genio. Jesús es un genio para poder enseñarnos cosas. Es un genio para poder transmitir la voluntad de Dios. Y para entender esto yo tengo tres cosas importantes que decirle hoy. Y lo primero lo encontramos en los versículos 1 y 2. Si usted va a su Biblia, lo primero que nosotros vamos a ver
es que Jesús llama a las personas así tal cual están. El Señor no hace ninguna discriminación. El Señor no hace ningún filtro. Tú sí y tú no. No le importa la raza, no le importa su estatus social, no le importa su nivel económico, no le importa ni siquiera sus creencias. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 1? Dice, se acercaban a Jesús todos. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos y pecadores para oírles. ¿Usted sabe lo que es un publicano? Era lo peor para el judío. Era un traidor. Eso era un publicano. Un traidor del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el publicano trabajaba para los romanos. ¿Y el publicano qué es lo que hacía? Cobraba impuestos a los judíos. ¿Y dónde ganaba el publicano? Cobrando la colita. O sea, si había que entregar 100, el publicano cobraba 120, 130. Y la colita iba para él. ¿Y cómo hacía estas cobranzas? Con los soldados de Roma. Con soldados del emperador. O sea, era casi un traidor de los judíos. Para los judíos un publicano era una persona pecadora que no tenía ninguna posibilidad de poder salvarse. Eso era un publicano, una persona completamente perdida. Completamente perdida. ¿Y después qué dice? Y pecadores. Yo analizando el texto mejor en el griego, una mejor traducción es decir, se acercaban toda clase de pecadores. Imagínense eso. Toda clase de pecadores se acercaba a Jesús. Prostitutas, mendigos, cojos. Los enfermos eran considerados pecadores de lo más bajo. Porque si ellos tenían alguna cojera, alguna ceguera, era porque estaban pagando algún pecado. Se acercaba toda clase de pecadores. Entonces imagínense este público. Publicanos, toda clase de pecadores, y después ¿quiénes estaban? Los fariseos y los escribas. ¿Y qué hacían? Murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Lo primero que nos dice la Biblia acá es que Jesús le está invitando a usted, tal como está. Jesús no está esperando que usted venga con un cambio, que usted venga con una transformación. Jesús no está esperando que usted venga siendo una mejor persona. Jesús le está esperando tal y como está. Y eso es tremendo. Eso es un tremendo desafío para nosotros. Porque ¿cuántas veces vemos una persona de mala calaña en la calle y cruzamos la calle? ¿Cuántas veces vemos un llamado flight y cruzamos la calle? ¿Cuántas veces vemos un alcohólico, un borrachito que está por ahí y no lo saludamos y ni siquiera lo miramos? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los fariseos sobre Jesús? Jesús incluso comía con ellos. Se sentaba a la mesa con estas personas. Y esto es increíble. Esto de verdad es increíble porque a mí me lleva mucho a reflexionar sobre cómo nosotros estamos llevando a la iglesia de Jesús. Somos muy buenos para etiquetar. Somos muy buenos para clasificar. Miramos a un hermano y decimos, este hermano parece que por aquí está su falla. Este otro hermano tiene esto. Este hermano de acá, este hermano de acá es un inconstante. No viene nunca a la iglesia. Viene para las cosas especiales. ¿Escuchaba esa crítica? Y siempre estamos etiquetando a los hijos de Dios. Jesús no etiquetaba, porque Jesús conocía la profundidad del corazón. Romanos capítulo 3 dice que todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios. Para Jesús todos, fariseos, publicanos, pecadores de toda clase, sus discípulos incluso son pecadores. Y que si no se arrepienten, ¿qué pasa con ellos? Están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús no pone etiquetas. Jesús tiene misericordia, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. No importa cuánto conocimiento usted tenga, no importa cuántos años lleve aquí en la iglesia, no importa cuántas cosas haya hecho aquí en la iglesia. Si usted no es una persona arrepentida, está destituido de la gloria de Dios. Y eso es hermoso, pero también es terrible. Es bello, pero terrible. Porque lo único que se nos exige para estar en la gloria de Dios es arrepentimiento.
Pero si no hay arrepentimiento, no estaremos en la gloria de Dios. Jesús se mueve por misericordia. Veamos los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran un partido político. Esos eran los fariseos en el contexto del siglo I. Era un partido político ultrapuritano que observaban la ley como ellos querían. ¿Y los escribas quién eran? Los máximos intelectuales de ese tiempo. Escribir y leer era algo que solamente los máximos intelectuales podían acceder. No todos podían leer y escribir. Por eso se asombran de las palabras que Jesús dice. ¿Dónde estudió este hombre? Para poder decir todas estas cosas hay que estudiar. Él es un hijo de un carpintero nada más. Y viene con toda esta sabiduría. Los máximos intelectuales eran los escribas. Eran personas que escribían. Ellos tenían acceso directo a los pergaminos que estaban guardados en el templo, en las sinagogas. ¿Y qué hacen con estos pergaminos? Los copiaban. Eran los encargados de copiar. De ahí viene la palabra escriba, de escribir. Entonces estamos frente a personas de alto rango en la sociedad. Estamos con los fariseos, personas de alta posición, y los escribas. ¿Y qué hacen los escribas? Murmuraban. ¿Murmuraban de quién? Del Señor. ¿Y cómo lo hacen? Fíjese la palabra que ellos usan. ¿Usted le diría a Dios? Tal cual. Que no es nada. Así se están refiriendo a Jesús. De hecho, en el griego la palabra es más fuerte. Es mucho más grosera. Y aquí los traductores ponen a los pecadores recibe y come con ellos. Imagínese la bajeza, el desconocimiento de Dios. No conocían a Dios, no conocían a Jesús, no habían identificado que Jesús es Dios, no habían identificado que Jesús es el Mesías. ¿Y qué hacían? Murmuraban de Él. Y decían, esta persona, ni siquiera se referían a su nombre, a los pecadores recibe y come con ellos. Comer es algo íntimo en el contexto judío. No se invita a cualquier persona a comer a la casa. En el contexto judío, cuando yo invito a comer a alguien, es porque quiero conocer a esa persona. Quiero compartir con esa persona. Quiero conocerla con mayor intimidad. Por eso Jesús, ¿qué es lo que hacía? Incluso come con ellos. Quiere tener intimidad con los pecadores. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos teniendo el comportamiento de los pecadores, los que están abajo? ¿O estamos teniendo el comportamiento de los fariseos y de los escribas? ¿Estamos acercándonos a Dios como los fariseos, a este Dios que ni siquiera nos sabemos humillar, a este Dios que ni siquiera conocemos? Es fundamental que conozcamos a Dios, porque si conocemos a Dios, entonces vamos a ser humillados, como estos pecadores. Estos pecadores entendían quiénes eran ellos y se humillaban ante Jesús. Es fundamental para nosotros venir a Jesús tal como estamos, pero reconociendo que somos. Y el Salmo 103, ¿sabe lo que dice que somos? Somos polvo. Somos nada más que polvo. Ante un Dios que es eterno, sin principio y sin fin. Somos polvo nada más. Venir con una actitud de humillación. Finalmente, para terminar este primer punto, yo quiero invitarle a reflexionar. ¿Cuál es la mirada de Jesús? ¿Con qué ojos mira Jesús a la gente? ¿Con ojos de juicio o con ojos de misericordia? ¿Con ojos de perdón o con ojos de condenación? Esa tiene que ser nuestra mirada. Nuestros ojos deben mirar con misericordia. Nuestros ojos deben mirar con perdón. Si no estamos mirando con misericordia y con perdón, probablemente nos hemos transformado en fariseos y en escribas, que llevan 20, 30, 40 años en la iglesia y no son capaces de manifestar misericordia, como lo hacía el Señor Jesús. Lo segundo, y esto es maravilloso, Jesús no pierde sus ovejas. Es imposible que una oveja del rebaño de Jesús se pierda. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios
Y Dios es soberano, Dios es poderoso. Es imposible que una oveja se pierda de su rebaño. Veamos los versículos 3 al 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: entonces se le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no dejará 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Así termina esa parte. ¿Cómo la encuentra? Gozoso. Jesús no pierde a sus ovejas. Los pastores de ovejas tenían una posición económica muy baja. La mayoría de los pastores pastoreaban rebaños de los grandes señores, de la gente con tierra, y les daban grupos de ovejas. Este pastor tenía 100 ovejas a cargo. ¿Y qué le pasa a este pastor? Se le pierde una oveja. ¿Usted sabe lo que significaba comer carne en el contexto del siglo I? Era pero un manjar. Era el máximo deleite que se podía tener en este contexto. Comer un cordero, comer un trozo de carne, era porque había una fiesta pero muy importante. Era una fiesta muy grande, había algo muy grande que celebrar, o muy solemne, entonces se comía carne. Una oveja era muy, pero muy cara. Era un bien muy caro. Entonces pongámonos en el lugar de este pastor. Las ovejas no son de este pastor, las ovejas son muy caras, él es muy pobre y se le pierde una oveja. ¿Qué pasa con este pastor? Se desespera. Entra la desesperación en él. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Deja las 100 ovejas y va tras la que se perdió. Por la desesperación se perdió algo muy valioso, algo muy preciado. ¿Se acuerda en la introducción cuando le hablé de la niña? ¿Sí? Sí. ¿No haríamos nosotros eso si se perdiera uno de nuestros hijos? Dejamos todo, partimos y buscamos a este niño hasta encontrarlo. ¿Por qué? Porque en este contexto, una oveja es un animal indefenso. Es un animal poco racional. Es un animal que cualquier bestia del campo, del desierto, puede venir a atacarle y comérsela. Puede quedar atrapada entre los espinos y morir. Había muchos peligros en el desierto, entonces el pastor entiende todo esto y va tras ella para que no se muera. De hecho, la palabra perdido, aquí que dice en el pasaje, en el griego, la palabra se usa también para muerte, para destruir. Por lo tanto, perdido también es destruir. Una persona que se pierde, una persona que se aleja del rebaño, es una persona que está camino a la destrucción. Eso básicamente es porque afuera está lleno de peligros. Y el pastor sabe eso. El pastor deja sus ovejas y va a buscar su oveja. ¿Y qué hace el pastor? Busca de forma minuciosa. Dice la Biblia que la busca ¿hasta qué? Hasta encontrarla. No se cansa hasta que la encuentra. Usted nunca va a poder apartarse de los brazos de Jesús. Jamás. Jamás va a poder apartarse de Jesús. Aunque usted se aleje, aunque usted corra lejos, aunque usted se vaya a otra ciudad, a otro país, nunca se va a poder alejar de Cristo. Porque no hay pecado más grande que la cruz. La cruz de Jesús, la sangre de Jesús es más grande que cualquier pecado. No hay nada que lo pueda alejar de Cristo. Como dice en Romanos capítulo 8, ¿qué me va a separar del amor de Cristo? Persecución, hambre, angustia, espada, muerte. Nada me va a separar del amor de Cristo. Y Pablo agudiza la cosa y dice, ni siquiera lo venidero, ni lo espiritual, ni los demonios, ni Satanás mismo nos puede alejar de Jesús. Jesús no pierde sus ovejas. Y eso es un descanso para nosotros. Si usted está orando por una persona que se alejó del Evangelio, si usted quiere que una persona vuelva al rebaño del Señor, déjesela en las manos de Jesús. Porque si es de Jesús, va a volver. Pero si no es de Jesús, probablemente nunca fue del rebaño. Y aquí pasa algo que es poco racional, que le está contando a este público. Dice que se pierde una de 100.
¿Y qué hace? Deja las 100. Lo común era buscar a alguien antes que supervisara las 99 y después ir a buscar las 100. ¿Por qué Jesús se desespera? ¿Por qué el pastor se desespera en venir a buscar la que se perdió? Porque está a las puertas de la muerte. Está a punto de morir esa oveja. Está a punto de perderse. Está a punto de ser destruida. Jesús no va a permitir que ninguna de sus ovejas sea destruida. Usted y yo estamos en las manos de Jesús. Y Jesús es soberano. Jesús es poderoso. Jesús hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. No nos va a pasar nada si estamos en las manos de Jesús. Y finalmente, dice que encuentra la oveja y ¿qué hace con ella? La pone sobre sus hombros. Yo quiero que aquí usted eche a andar su imaginación. ¿Qué se tiene que hacer para poner una oveja sobre los hombros? Los que han estado en el campo. Se le ata las piernas, ¿cierto? Se le inmoviliza y se pone sobre los hombros y se lleva. ¿Le pasó a usted que cuando usted se convirtió al Señor no pudo escapar del Evangelio? El Evangelio le atrajo y le atrajo. Jesús nos inmoviliza. Jesús nos deja sin alternativa. Jesús nos ama tanto, 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 que no podemos escapar de su amor. El pastor, ¿qué hace? Ama tanto esta oveja que no va a permitir que se le vuelva a arrancar. La amarra, la pone sobre sus hombros y la lleva a su casa. ¿Y la reprende? ¿La castiga? No. Algunos pastores lo que hacen con estas ovejas rebeldes es matarla y venderla en el mercado, porque le puede desordenar el rebaño. Este pastor no. ¿Qué hace este pastor? Dice que llega y se pone gozoso al encontrarla. Cuando usted se arrepiente, cuando usted manifiesta su necesidad de Dios, en el cielo los ángeles se alegran. Y Jesús está alegre y Jesús canta también. Y dice que el cielo se alegra cuando un pecador se arrepiente. Jesús le ama profundamente, profundamente. Y si es necesario que para que usted se arrepienta, le va a amarrar, le va a llevar a la fuerza y le va a transformar. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios le acepta tal y como usted está. Pero una vez que usted experimenta el amor de Dios, no queda igual. No puede quedar igual. Una vez que usted vive el amor de Jesús, no somos iguales. Y no porque Jesús no le quiera así como usted está. Jesús le ama tanto, le ama de forma tan profunda, que Él quiere que usted cada día sea mejor. Por eso, cuando nos encontramos al amor de Jesús, somos transformados. Y si no estamos siendo transformados, probablemente no nos hemos encontrado con el amor de Dios aún. Aún no conocemos a este Dios. Y ya para terminar, los versículos finales, del 6 al 7, dice: y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús está gozoso por usted. Eso entiéndalo y grábeselo en su corazón. Jesús está gozoso por usted. Jesús está gozoso que usted esté aquí hoy, porque hoy venimos a adorar a Dios. Amén. Y hay una enseñanza con esto acá. ¿Qué hace el buen pastor porque está alegre? Reúne a sus amigos y dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se perdió. Junta a sus amigos. Nosotros hoy, ¿qué venimos a hacer a la iglesia? A celebrar a Dios, a celebrar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos encontró. Amén. Así lo que hizo el buen pastor, nosotros también hacemos hoy. Nos juntamos, nos reunimos, cantamos alabanzas, cantamos himnos. No lo hacemos simplemente por ritual. Lo hacemos porque estamos alegres, porque Jesús nos encontró a cada uno de nosotros. Antes estábamos perdidos,
y hemos pasado de perdición a vida. Eso es lo que venimos a celebrar en el culto. ¿Por qué? Porque la alegría demanda reunirse. Uno cuando está alegre, cuando llega el año nuevo, ¿qué hace? Junta a la familia. Cuando llega Navidad, junta a la familia también y celebra. Porque llega Navidad, nació Jesús. Celebra el año que pasó también, por todas las bendiciones que Dios nos dio. Y reunimos la familia. Cuánto más gozo y alegría debe causarnos de que Jesús venció en la cruz y nos encontró, a usted y a mí. Por eso venimos al culto con alegría, a alabar a Dios, porque Él venció, porque Él nos encontró, a cada uno de nosotros. Filipenses 2:17 dice: sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Nosotros participamos de la alegría del buen pastor. Después, ¿qué dice el texto? Fíjese que hay un detalle súper importante y que le está diciendo a los fariseos. Versículo 6 dice: al llegar a casa, reúne a quienes, a sus amigos y vecinos. ¿Los fariseos estaban alegres porque venían los pecadores hacia Jesús? No. ¿Qué dice la Biblia? Que murmuraban. Incluso hablaban mal de Jesús, de forma despectiva. Murmuraban de Él. ¿Quiénes son los que se alegran con Jesús cuando se arrepiente un pecador? La iglesia, los salvos, los que hemos experimentado el Evangelio, los que conocemos a Jesús, los que somos amigos de Jesús, nos alegramos con el buen pastor. Pero cuando hay una persona en la iglesia que ve a una persona que no merece ser salva según nuestros conceptos, según nuestro juicio, y no nos alegramos porque esa persona se arrepintió, no seremos invitados a la reunión de Jesús a alegrarnos. Jesús invita solamente a sus amigos y a sus vecinos a que se alegren con Él por encontrar la oveja que se perdió. Si los ángeles en el cielo cantan y se alegran porque un pecador se arrepiente, nosotros aquí deberíamos gritar de alegría porque una persona ha sido encontrada y traída al Evangelio. Eso debería causar en nosotros. Y aquí termino. Jesús hace un contraste. Termina la parábola Jesús. Y después relata dos parábolas más. De la moneda que se pierde y del hijo pródigo. Y no dice nada. Termina las parábolas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está haciendo un contraste. ¿Quién es usted? ¿El pecador que viene a escuchar a Jesús? A eso vienen los pecadores, a escuchar, no a criticar. A escuchar, a aprender, a arrepentirse. O es como los fariseos y los escribas, que vienen, murmuran, hablan de forma déspota de Jesús y se van. ¿Quién es usted? ¿Es una oveja o es un buey? Los bueyes no pertenecen a los rebaños de ovejas. Las ovejas están con ovejas. Y el único que dirige las ovejas es el pastor. ¿Quién es usted? ¿Es una oveja amada por Jesús o es un fariseo que probablemente Jesús no le ama? Y eso es terrible. Es terrible. Necesitamos que Jesús transforme nuestros corazones para ser cada día mejores corderos, para ser más humildes, para depender cada día de Jesús. Si un cordero no tiene pastor, se muere, porque es el pastor el que le lleva a los campos a pastar, es el pastor el que le lleva junto a los ríos a beber agua, es el pastor el que provee el alimento y el agua. Si no tenemos pastor, vamos a morir. Necesitamos tener al buen pastor. Necesitamos tener a Jesús. Necesitamos, como ovejas, venir como los pecadores en el versículo 1, acercándose a Jesús. ¿Para qué? Para escuchar su voz. Para escuchar al mejor de los pastores. Al pastor que nos fue a buscar. Y para buscarnos, ¿qué tuvo que hacer? Morir en la cruz. Y derramar toda su sangre
para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo ya no estemos perdidos, sino que seamos hijos encontrados. Debemos darle gracias al Señor por esto. Le invito a que oremos y demos gracias al Señor por su amor, por su salvación. Amén. Amén. Dios, ¿qué podemos decir frente a tu palabra, Señor? Nada, más que humillarnos y agradecerte, porque tú nos has amado de forma tan profunda, tan grande, que tú podías haber enviado un ángel a morir y dar la vida por nosotros. Pero viniste tú, siendo Dios, dejando tu gloria, donde los ángeles te cantaban día y noche. Abandonaste tu gloria, Señor, y te hiciste hombre, y viviste como nosotros. Padeciste dolor, sufriste, te escupieron en el rostro, te azotaron, te trataron como un delincuente, y moriste en la cruz por nosotros. Viniste, Señor, hasta lo último, y nos encontraste. Señor, te pedimos que sigas encontrándonos si nos perdemos. Probablemente nos hemos perdido en este caminar de la iglesia. Probablemente nos hemos perdido en este caminar del Evangelio. Y hemos perdido de vista al buen pastor. Perdónanos por esto. Y encuéntranos, Señor, porque si seguimos en ese estado de perdición, vamos a ser destruidos y moriremos. Necesitamos que vengas con tu amor, que es violento, que no le importa cuántas cosas ya hayamos hecho, que no le importa cuán infame y cuán pecadores podemos ser, sino que tú nos amas, nos sacas del barro, nos sacas de la inmundicia y nos pones para ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la cruz. Gracias porque resucitaste y vas a volver un día por nosotros y seremos transformados. Y ya no nos vamos a perder más, porque vamos a estar para siempre y por siempre contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.